Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Una inesperada escena sacudió el mundo del espectáculo turco. Lo que ocurrió el pasado fin de semana en un lujoso hotel de Estambul dejó a todos boquiabiertos. Bar Baktas, conocido por su fuerte carácter y su relación sentimental con la actriz Yağmur Yüksel, protagonizó un escándalo que ha recorrido todos los medios de comunicación. Según fuentes cercanas, Bar, al sospechar de una posible traición, decidió seguir discretamente a Yağmur. Lo que encontró superó cualquier sospecha. Alrededor de las 10:45 de la noche, Bar irrumpió en una habitación del Hotel Gold Prestige, ubicado en el centro de Estambul. Allí encontró a Yağmur acompañada de un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada. La escena fue descrita por testigos como intensa y cargada de emociones. Bar, al ver a su pareja en una situación comprometida, perdió el control. «No puedo creer lo que estoy viendo, Yağmur. ¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó Bar, según testigos presentes en el pasillo. Los gritos alarmaron a varios huéspedes del hotel, quienes llamaron inmediatamente a la recepción. La situación se volvió aún más crítica cuando Bar, en un ataque de desesperación y rabia, golpeó con fuerza una de las ventanas de la habitación, rompiendo el cristal con su mano. Las esquirlas de vidrio le provocaron heridas profundas en ambas muñecas. Había sangre por todas partes, fue una escena muy fuerte, relató un trabajador del hotel. La recepción del hotel llamó de inmediato a los servicios de emergencia. En menos de 15 minutos, una ambulancia llegó al lugar y trasladó a Bar Baktas al Hospital Estatal de Şişli. Los médicos informaron que, aunque las heridas no pusieron en peligro su vida, sí fueron lo suficientemente graves como para requerir hospitalización. «Necesita atención médica continua, tanto física como psicológica», declaró el doctor encargado de su tratamiento. Mientras tanto, Yağmur Yüksel fue vista saliendo del hotel en estado de shock. A pesar de los intentos de la prensa por obtener declaraciones, la actriz solo atinó a decir: «No quería que esto terminara así. Estoy destruida». Su acompañante, por su parte, evitó a toda costa a los periodistas y abandonó el lugar sin dar ninguna explicación. Horas más tarde, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. Hashtags como #Var Scandal y #Gold Prestige Olay se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Algunos fans salieron en defensa de Bar, justificando su reacción como la de un hombre profundamente herido, mientras que otros criticaron su comportamiento violento. Los más sensacionalistas no tardaron en especular sobre una posible estrategia de publicidad para una serie próxima, aunque tanto la agencia de representación de Bar como la de Yağmur negaron rotundamente esa posibilidad. El incidente también provocó una ola de memes y parodias en TikTok e Instagram, lo que generó aún más tensión entre los protagonistas. Bar, desde su cama en el hospital, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con un fondo negro y una sola frase: «El dolor no miente». Ese mensaje críptico fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Yağmur, quien hasta ese momento se había mantenido en silencio. 2 días después del escándalo, la actriz rompió el silencio a través de una transmisión en vivo. Con los ojos hinchados y visiblemente afectada, dijo: «No voy a justificar lo que ocurrió, pero tampoco voy a aceptar que se me señale como la única responsable. Hay cosas que nadie sabe, momentos en los que me sentí sola, abandonada. Bar y yo llevábamos meses distanciados». Su confesión dividió aún más a los seguidores de la pareja. La identidad del misterioso acompañante de Yağmur finalmente salió a la luz gracias a una imagen borrosa captada por una cámara de seguridad en el vestíbulo del hotel. Se trataba de Kaan Demirer, un empresario del sector tecnológico, conocido por sus inversiones en startups y por haber sido vinculado sentimentalmente con otras figuras del entretenimiento. Cuando los medios lo confrontaron, respondió con un esfuerzo: «Lo que pasó esa noche no le incumbe a nadie más que a los involucrados». La aparición de Kaan en el escándalo no hizo más que intensificar la polémica. Las teorías de los fans apuntaban ahora a una posible traición premeditada, otros incluso sugerían que Yağmur había sido víctima de manipulación emocional por parte de ambos hombres. La prensa rosa, por supuesto, se deleitó con cada nuevo detalle. En paralelo, la producción de la serie en la que ambos actores trabajaban decidió suspender temporalmente las grabaciones. «Necesitamos darles espacio para que se recuperen emocionalmente», explicó el director de la serie en un comunicado oficial.
Esta decisión generó incertidumbre entre los fanáticos, quienes temen que la historia quede inconclusa. Por otro lado, el abogado de Barr anunció que su cliente está considerando emprender acciones legales por daños emocionales. No se trata solo de una infidelidad, sino de una cadena de eventos que han perjudicado gravemente la salud mental y física de mi cliente, afirmó en una rueda de prensa improvisada. Esta declaración encendió aún más los ánimos entre quienes ven a Barr como una víctima y quienes creen que su reacción fue desmedida. Mientras tanto, los medios comenzaron a revisar archivos antiguos, entrevistas pasadas y momentos sospechosos en alfombras rojas. Un video de hace 6 meses donde Jamur y Khan se cruzaban brevemente en un evento benéfico ahora se analizaba con lupa. Y miren cómo se miran, comentaban los usuarios en redes, como si se tratase de una película de detectives. Los familiares de ambos también se vieron arrastrados al ojo del huracán. La madre de Jamur, en una entrevista telefónica con un programa matutino, rompió en llanto: mi hija no es esa persona que pintan en la televisión. Está sufriendo muchísimo. En contraste, el padre de Barr fue más tajante: a mi hijo lo destrozaron. Pero él saldrá de esto más fuerte. Incluso algunas marcas con las que Barr y Jamur colaboraban comenzaron a replantearse sus contratos. Una reconocida firma de relojes retiró una campaña publicitaria protagonizada por ambos, y una línea de cosméticos pausó una colaboración con la actriz hasta nuevo aviso. Pero en medio del caos mediático, surgió una carta anónima publicada en un popular foro digital. Firmada como una amiga que sabe, el texto relataba episodios oscuros en la relación de Barr y Jamur, incluyendo supuestos episodios de celos extremos, control y manipulación. Aunque la autenticidad del mensaje no pudo ser confirmada, la carta generó un nuevo giro en la narrativa. 5 días después del escándalo, Barr fue dado de alta del hospital. Salió en silla de ruedas, cubierto con una capucha, rodeado de agentes de seguridad y sin emitir declaraciones. Solo se le escuchó decir a uno de los periodistas que lo esperaban: algún día contaré mi verdad. Por su parte, Jamur decidió alejarse de la vida pública temporalmente. Viajó al extranjero, según se informó, a un centro de retiro en el sur de Francia. Su equipo de prensa informó que la actriz necesita tiempo y espacio para sanar. Mientras tanto, su cuenta de Instagram fue desactivada. Los medios, sin embargo, no dieron tregua. Programas de tertulia dedicaron horas enteras al caso. Esto es más que un escándalo amoroso, es una radiografía de la fragilidad emocional de nuestras celebridades, dijo una conocida presentadora. En los días siguientes, los rumores no cesaron. Algunos decían que Barr estaba escribiendo un libro. Otros afirmaban que Jamur regresaría con un documental exclusivo para una plataforma de streaming. Lo cierto es que ambos desaparecieron del ojo público, dejando tras de sí una historia que seguirá siendo contada una y otra vez, como una tragedia moderna cargada de amor, engaño y consecuencias imprevisibles. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay vuelta atrás después de una traición así? ¿O piensas que Barr merece empezar una nueva etapa lejos de Jamur? Nos encantará leerte. Hasta la próxima.